Dios le bendiga a todos. Saludo a ese pueblo hermoso que se encuentra este día, esta mañana, esta tarde o en esta noche en las redes sociales. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos de República Dominicana, de Puerto Rico, de Hispanoamérica, de Estados Unidos, de todo el mundo. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Así que antes de comenzar, porque hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre, un tema donde vamos a descubrir muchas verdades. Antes de comenzar, quiero siempre recordarles que si usted es un amigo que nos visita la primera vez en este canal, pues quiero darle la bienvenida. Y quiero recordarle que aquí en este canal de Biblia Estudio TV todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos, no importa no importa la denominación a la que usted pertenezca, no importa su pensamiento teológico. Si usted es un ateo, usted también es bienvenido. Si usted es un amigo que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y se ha convertido a Cristo, pues usted también es bienvenido, porque lo que se va a discutir hoy aquí le compete a usted. Y otra cosita es que nosotros en Biblia Estudio TV nos aferramos a la unidad del cuerpo de Cristo, a la iglesia. Cualquier comentario que atente contra esa unidad es rechazado definitivamente, y quiero pedirle que también miren este video completo. No lo dejen a la mitad, porque si usted lo deja a la mitad se está perdiendo todo, amado hermano. Y su teología pudiera ser desafiada con lo que usted en esta noche va a escuchar. Se lo anticipo para que, si usted es una persona que es muy delicada en cuestión de lo que escucha de la teología, o usted es una persona que está ya programada con una teología que usted desconoce si está conforme a la Biblia o no está conforme a la Biblia, pues lo que usted va a escuchar hoy aquí podría desafiar esa fe. Y como siempre, comparte este estudio con todos sus hermanos en las redes sociales. Mira, comparta con todos los grupos en WhatsApp. Regálenos corazones. Voy a cambiar ahora, porque ahora no son likes. Ahora yo lo que quiero que les regale al Señor son corazones. Cada vez que usted ve este video, regale corazones. ¿Para qué? Porque el corazón es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y usted, cuando usted apriete ese corazoncito, usted lo que dice: Señor, este es mi corazoncito para ti. Así que nada, comparta todo esto en todos sus grupos de WhatsApp, de Messenger, de Twitter, de X o Instagram o Telegram, donde quiera que usted tenga grupo. Comparta este estudio de hoy, porque en verdad se va a deleitar en lo que vamos a estudiar hoy. Y como siempre, para empezar rapidito, una corta oración, porque ya es verdad, muchas veces estamos comenzando estos estudios rápido y muchas veces pues ni siquiera nos da tiempo para orar. Y te doy gracias, Señor, en esta hermosa noche, en este hermoso día, por permitirme nuevamente compartir tu palabra con ese pueblo hermoso que se encuentra allá afuera, que es tu audiencia, Señor, con el único objetivo de que tu pueblo sea edificado por medio de este estudio. Te ruego que hoy tú abras el entendimiento, que tú pongas en ello la sabiduría, el discernimiento espiritual que necesitan, para que puedan entender y comprender y recibir todo lo que hoy aquí se va a estudiar. Que obres en el corazón de ellos y que tú también despiertes el espíritu de ellos, Señor. Gracias. Es en Jesucristo que te lo ruego y te doy gracias, Señor. Bueno, el título del estudio de hoy: la justificación de vida para toda la humanidad, parte 3. Hablamos del video 19 del 2025 y vamos a estar trabajando Romanos 5 del 12 al 21, pero hoy solamente vamos a trabajar la segunda mitad del verso 12, que fue en el último video que nos quedamos. Así que
El estudio de la justificación de vida para toda la humanidad es un estudio que es largo, intuitivo y profundo. No sé cuántos videos van a salir de este estudio. Si ustedes de los que les gustan los videos short, videos de 15 minutos, videos expresos donde usted lo que quiere es una información rápida, pues este video yo no creo que sea del agrado de usted, porque vamos aquí a detallar las cosas. Porque el propósito de hacer estos videos detallados, por eso que lo hacemos expositivos, es para que el pueblo de Dios entienda, comprenda e interprete correctamente la escritura. Básicamente, este estudio de hoy es interpretación. Y le vamos a decir entonces ahorita por qué. Así que, si usted lo que quiere es un estudio rapidito en 15 minutos resumido, pues no. Esto es un estudio detallado, con todo el respeto que usted se merece. Se lo digo, usted es mi hermano, yo lo amo. Pero si usted lo que busca un estudio expreso, pues les recomiendo que busque otro canal. YouTube está lleno de estudios bíblicos expresos que no llevan a ninguna parte. Pero si usted lo que quiere aprender a interpretar la escritura, pues entonces usted puede quedarse. Y aprovecho para dejarle saber a los hermanos que solicitaron entrar en el curso de formación teológica e interpretación bíblica, que todavía no lo hemos podido comenzar, pues por razones ajenas a mi voluntad, pero el estudio que yo hice de Juan el Bautista, o el misterio de Juan el Bautista, yo les dije que ese era un estudio que era básicamente interpretación bíblica. Como ya ustedes, si lo vieron, se lo pudieron entender. Y lo que hoy yo les digo es que tome este video como si fuera una clase de interpretación bíblica, porque básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy en este video. Lo que usted va a aprender aquí no lo va a aprender en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática ni dominical. Así que dice Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Significa que debemos de interpretar las profecías espiritualmente. Y eso, con la ayuda del Señor, es lo que vamos a hacer en esta parte del estudio de la justificación de vida para toda la humanidad. Hoy continuamos con este tema, el cual es muy interesante y que muchos en nuestras congregaciones no lo aceptan como un tema que está establecido en la misma escritura. Y debemos preguntarlo, ¿toda la humanidad será salva? ¿Qué nos enseña la escritura? ¿Por qué este es un tema tabú en muchas de nuestras congregaciones? ¿Quién tiene la verdad? ¿La tiene la iglesia o la tiene la escritura? Bueno, dice el Señor que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Uno de los más grandes errores que cometen algunas de nuestras congregaciones, no todas, es no escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento. Y el mismo Pedro revela que tenemos la palabra profética más segura. Y esa palabra profética es lo del Antiguo Testamento. Recordemos que los apóstoles en esos tiempos no tenían el Nuevo Testamento. Por tanto, todo lo que ellos hablan, cuando Pablo dice tráeme los libros y los pergaminos, todo eso hace referencia al Antiguo Testamento. Y Pedro aquí nos dice que es luz en la oscuridad. En otras palabras, que el Antiguo Testamento, por medio de sus narraciones y sus personajes, es una profecía o una predicción de lo que la humanidad del Nuevo Testamento ha experimentado hasta hoy. Ya eso lo expliqué en estudios anteriores. Y es por esto que yo le dije que si su teología no armoniza con esta, pues usted aquí va a aprender. El Antiguo Testamento es nuestra historia prevista, es decir, antes de que suceda. Hablamos de la desobediencia, del comportamiento, la rebeldía, la iniquidad, la idolatría, la fornicación,
el adulterio, la abominación, la injusticia y todo el pecado que nos ha separado de nuestro Creador desde el principio. Y también nos hace un llamado al arrepentimiento, a la restauración, pero también hay un llamado al castigo como consecuencia de nuestras desobediencias. El Padre nos revela por medio de figuras retóricas nuestra condición espiritual actual. ¿Con qué propósito? Para que nosotros veamos eso, lo entendamos, volvamos en sí, recapacitemos, nos arrepintamos y cambiemos nuestra condición espiritual, amado. Si ya estamos viendo que el Señor nos está revelando por medio de su palabra nuestra condición espiritual pecaminosa por medio de las narraciones del Antiguo Testamento, eso es un llamado o una exhortación para movernos de ese estado pecaminoso a un nuevo estado de conciencia en santidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que mover? Movernos de nuestro estado de conciencia actual, que es un estado de conciencia caído. Y usted, si es un amigo que todavía no se ha convertido a Cristo, el arrepentimiento es precisamente eso, movernos de este estado de conciencia en el que nosotros vivimos, que es un estado de conciencia pecaminoso y caído, que es el causante de nuestro estilo de vida pecaminosa, a un nuevo estado de conciencia en santidad que nos lleve a vivir una vida en obediencia agradable a nuestro Padre Celestial. Si nosotros queremos cambiar nuestra forma de vida, debemos de cambiar entonces nuestro estado mental. Si no nos gusta lo que estamos viendo, pues entonces debemos de cambiar nuestro interior, debemos de cambiar nuestra forma de pensar o nuestros pensamientos. Comprender que la conciencia no solo experimenta realidad, sino que la conciencia crea la realidad. Nuestra realidad no es algo fijo, es una estructura maleable. Y cuando digo maleable, lo que quiere decir que es que se puede cambiar, que responde a la naturaleza de nuestros pensamientos y creencias. Todo lo que hemos experimentado hasta este momento es un reflejo de nuestro estado de conciencia previo, que era un estado de conciencia pecaminoso. Obviamente estoy hablando como si nosotros no hubiésemos sido convertidos a Cristo, pero nuestro estado de conciencia para lo que hemos nacido de nuevo, nosotros dejamos ese antiguo estado de conciencia y nos movimos a un estado de conciencia celestial. Eso es nacer de nuevo. Eso es experimentar el nuevo nacimiento en nosotros. Y si usted es un hermano, un amigo, que todavía usted no se ha convertido, usted no se ha arrepentido, pues ya usted sabe que lo primero en el arrepentimiento es un movimiento de estado de conciencia. Lo que usted era antes ya no lo es y ahora usted es una nueva criatura. Los pensamientos viejos quedan atrás y ahora todos los pensamientos son hechos nuevos. Y todo lo que experimentamos en el futuro o experimentaremos en el futuro va a depender de aquello que cultivemos en nuestra mente. ¿Ok? En el presente. Nosotros estamos hoy en el lugar en el que estamos o en la condición en la que estamos o en la que estamos viviendo por causa de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos de ayer. Para que vayamos entendiéndolo. Por tanto, la invitación es clara. Debemos de asumir la responsabilidad de nuestra conciencia, porque Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese dominio propio es asumir la responsabilidad de nuestra conciencia. Si queremos ver cambios en nuestra vida, no podemos esperar que el mundo externo cambie primero. Es nuestra tarea transformar nuestra visión interna, programar nuestras creencias o reprogramarnos en nuestras creencias y asumir un estado mental que corresponda a la realidad o al objetivo que nuestro Padre quiere para nosotros.
Ese objetivo del Padre para nosotros es formar el carácter o la imagen del Hijo en nosotros. Esto yo espero que lo estemos entendiendo claro. Esa imagen es interna en nuestra conciencia para que las expresiones o las manifestaciones sean frutos o buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro 2:12. Y voy acá a dar los textos, porque recordemos que el Evangelio es un mensaje de corrección de la conducta, el mensaje de la redención y el establecimiento del reino. Y de ese reino vamos a hablar más adelante. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos 12. Renovar nuestro entendimiento y que no nos dejemos conformar a este siglo. Ahora bien, Jesús dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Esas ovejas perdidas son los levitas. Y aunque ahora mismo no voy a entrar en los levitas, pero sí está programado para este estudio bíblico, pero vamos a entrar más adelante. Porque los levitas o a los levitas fue que el Señor le prometió que él mismo sería su heredad. Esa promesa no fue hecha a Israel, para que tengamos claro eso. Fue hecha al sacerdocio. Recordemos que cuando le dijo a Moisés que a los levitas no iban a entrar en la repartición de la tierra porque él mismo sería su heredad. Es por esta razón que el mensaje primeramente es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los levitas representan al sacerdocio judío o al mismo judaísmo. Recordemos que cuando Jesús vino, las cosas habían sido alteradas y cambiadas. La tribu de Judá, que es el reino del sur, es la que representa a los judíos, simbólicamente hablando en las Escrituras. Los judíos son los que siguen el judaísmo. No es lo mismo un israelita que un judío. El israelita no es judío, es gentil. Y eso también lo vamos a desglosar aquí. Estoy trayendo esta información para que vayamos montando las piezas en el rompecabezas, para que ustedes vayan entendiendo los puntos importantes que usted debe de entender antes de comenzar a profundizar en este estudio bíblico. Anote por ahí. Los verdaderos judíos son los que hemos sido circuncidados del corazón en espíritu. Por tanto, la iglesia es el verdadero judío, dicho por Pablo y por el ángel en Apocalipsis 2:9. Esos que blasfeman, que dicen ser judíos y no lo son. En otras palabras, que se hacen pasar por judíos, en otras palabras, que se hacen pasar por cristianos como nosotros nos conocemos, ¿verdad? Después de Antioquía, que fue el sitio donde por primera vez se le llamaron, o se les llamó a los seguidores del camino, se les llamó cristianos. Dicho, ok, los judíos, ahora bien, los judíos dentro del contexto profético, somos nosotros la iglesia actual. El judaísmo es la figura retórica o profética que se cumple en la iglesia. En la iglesia, amados. Ahora bien, Israel,
en el Antiguo Testamento. Es la figura profética que se cumple en el mundo gentil actual. ¿Ok? Vamos entendiendo la escritura. Por tanto, ¿qué nos dice Isaías? Isaías 45:17 revela que Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Y cuando la Biblia habla de Israel completo. Porque muchos teólogos, para no afectar su teología, dicen que son algunos de Israel. Pero cuando la escritura habla en Isaías, dice, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Y vamos a traer todos los textos que respaldan esta teología o esta enseñanza de la justificación de toda la humanidad. Por otro lado, Pablo en Romanos 11:26 revela que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y dicha entrada es por causa de la rebeldía de Israel, después que los gentiles entren, entonces Pablo revela que todo Israel será salvo. Pablo no dice que algunos de Israel serán salvos. Pablo dice que todo Israel será salvo. Comparte este estudio con todos sus familiares, con todos sus amigos, con todos sus vecinos, con todos los hermanos de su congregación. Síganos por nuestro canal de YouTube. Apriete la campanita para que usted reciba notificación de YouTube de los videos que vamos subiendo. Y regálele a Dios corazoncitos, por favor. ¿Ok? Ahora bien, esta plenitud de los gentiles hace referencia al tiempo en que todos los pueblos no judíos habrán tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de redención y el establecimiento del reino, el cual es en Jesús. Desde el punto de vista hebreo, la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios lo encontramos en la promesa hecha a Abraham, donde el Señor dice que en la simiente de Abraham todas las naciones gentiles, lo habla a sí mismo, todos los gentiles serán bendecidas en esa simiente, y la cual sabemos por medio de Pablo en Gálatas que es Jesús, que es Cristo, el Mesías. Por tanto, amados, todas las naciones gentiles están incluidas en el plan de redención. La plenitud de los gentiles refleja la realización de esta promesa profética. Dice Pablo que cuando ese tiempo se cumpla, entonces todo Israel o todas las naciones serán salvas. Y explico esta salvación antes de que me revienten. Porque esa salvación no es la misma que la salvación de la iglesia. La salvación de la iglesia es de la ira de Dios, de la cual somos libres debido a que Jesús la asumió en sustitución nuestra. Somos justos porque el don de la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. ¿Ok? No es la misma salvación. Ahora bien, la salvación de los gentiles, de las naciones pecadoras, es luego del juicio y del castigo por desobediencia. Luego de que el Hijo, o sea nosotros, porque nosotros hemos venido a ser el Hijo en Jesús, en el Cristo, en el Mesías. Luego de que el Hijo, haber suprimido todo dominio, toda autoridad, potencia,
cuando el Hijo haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, o de los nuestros, porque Jesús no tiene pies, nosotros somos los pies de Jesús, por cuanto nosotros somos el Hijo. Entonces, cuando él haya puesto todos sus enemigos por debajo de sus pies, dice el texto, y el postrer enemigo que será destruido va a ser la muerte. Entonces todo Israel, dice Pablo, que será salvo. Eso lo encuentran en 1 Corintios 15, 23 al 26. Busque ese texto, léalo, interprételo y no permita que nadie le venda o le cambie gato por liebre. Todo esto es lo que Pablo nos revela también en el mismo Corintios 15, 22, el texto antes, porque dice Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán traídos a la vida. No lo digo yo, esto lo dice Pablo, nuestro maestro. Pero esta salvación de los gentiles vamos a hablar un poco más adelante. Voy a traer, como dije, todos los textos bíblicos que soportan o que apoyan esta enseñanza. Ya hemos visto un adelanto que nos puede dar una idea para contestar la pregunta. ¿Ha considerado usted la posibilidad de la justificación de vida para toda la humanidad? La pregunta es, ¿por qué nadie en nuestras congregaciones habla de estos textos? Es como si no existieran. Yo te voy a decir por qué. Porque nos han vendido una teología totalmente fuera del contexto bíblico, donde nos da a nosotros la exclusividad de la salvación y todos los demás al infierno por los siglos, por los siglos, por los siglos. Porque nosotros somos los que nos merecemos eso. Hermano, eso no es lo que la Biblia enseña. Y perdónenme los maestros y los líderes de nuestras congregaciones. En los 2 videos anteriores tuvimos un desborde de las verdades bíblicas que nunca nadie la ha traído al pueblo de Dios. Por tanto, si usted no ha visto los primeros 2 videos, tiene que mirarlo. La justificación de vida para toda la humanidad, y lo encuentra en YouTube. Hablamos de los videos número 1 del 2024, que es la primera parte, y el video número 6 del 2025, que es la segunda parte. En ello encontrará muchísima información, un océano de información, el cual es relevante que la iglesia tenga conocimiento. Y también explicamos lo que aconteció en el huerto. Hubo también una cátedra de cómo funciona el ser en nosotros. Aprendimos que el Creador puso en nosotros toda su deidad, como nos revela Pablo, se vació en nosotros, nos hizo para la grandeza. Y también aprendimos que los sionistas, estos draconianos, estos nefilín, estos falsos judíos, han esclavizado las conciencias de toda la humanidad. Han mantenido el interruptor apagado para que nadie se atreva a subirlo y todo el mundo se mantenga en esa oscuridad. Ya hemos explicado la primera mitad del verso 12 y hoy vamos a continuar con la segunda mitad. Voy a leer de nuevo el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aprendimos que el pecado entró en el mundo. Y cuando hablamos del mundo nos referimos no solamente a la humanidad, sino también a toda la creación animal, la naturaleza. Toda la creación fue afectada debido a lo que aconteció en el huerto. La desobediencia tuvo consecuencias como universales, porque toda la creación fue afectada.
Y explicamos lo que sucedió en el huerto y cómo sucedió. No lo voy a explicar de nuevo. Busque el video en la parte número 2 que lo explico bien claro. El pecado entró por un hombre, o más bien por la naturaleza humana, ya que aprendimos que Adán no es un nombre, sino una naturaleza humana, ya sea varón o ya sea hembra. Y por causa del pecado, hablamos de lo que es en griego amartia, que significa errar al blanco. Porque cuando usted vive en un mundo de oscuridad y usted apunta al blanco, usted nunca va a poder acertar. Tiene que estar la luz para que entonces usted pueda ver el blanco, tirar y acertarlo. Pero como el mundo vive en oscuridad, nunca va a poder acertar en el blanco, el cual es el objetivo de Dios. Y para eso vino Cristo, para subir el interruptor para que haya luz. Dice que por causa del pecado entró la muerte a todos los hombres. Y en esta muerte fue que nos quedamos. Ahora bien, antes de continuar, lo primero que debemos de hacer es definir el término muerte. ¿Qué es la muerte? Dentro del contexto escritural, la muerte es la separación de la naturaleza humana y su creador. Punto. Los teólogos dicen que hay varias muertes. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Y de esas tres muertes vamos a hablar. Y lo primero que debemos de aprender hoy es que la muerte eterna no existe. En ninguna parte en la escritura habla de muerte eterna. Si usted la encuentra, escríbame y me diga, mira, en este libro, en este capítulo, habla de la muerte eterna. Yo nunca lo he visto. Y mira que yo he leído la Biblia completa y la he escuchado y lo busco en el search y busco muerte eterna, nada. A menos que haya una de esas traducciones que intencionalmente pudieran traer y pongan muerte eterna. Pero en el texto original, que es en el que yo uso, en el Textus Receptus, no existe muerte eterna. Porque la muerte eterna es cuando algo muere y nunca más va a tener vida. Es una muerte eterna. Moriste full, jamás vas a tener vida. No tiene que pasar ni por un juicio ni por un castigo porque la muerte es eterna. Yo lo que quiero es que aprendamos a interpretar la escritura y no nos dejemos influenciar por los comentarios de todos estos famosos teólogos. Porque nosotros siempre decimos la muerte eterna porque no es que lo hemos estudiado, es que lo hemos escuchado de segunda boca. Y como nosotros somos expertos en repetir como el mono, y me perdonan, ¿verdad? Que use la comparación del mono, porque muchas veces nosotros somos como el mono, repetimos, o como el loro en este caso. Repetimos, todo lo que vivimos lo repetimos, sin saber, sin tener conocimiento, y lo hacemos una doctrina. Entonces, si la muerte eterna existiera, Dios mismo moriría por cuanto somos una unidad de Elohim. Por tanto, con esta declaración, la muerte eterna está descartada. Y nos quedan entonces dos muertes. Ahora bien, tomando en consideración la definición dentro del contexto bíblico, la muerte espiritual es la separación o la independencia de la naturaleza humana de su creador o del ser en ella misma, en el contexto espiritual, porque es una muerte espiritual. Para que lo entendamos en español, es una muerte psicológica. Hay muchas muertes.
No voy a entrar ahora en esos tipos de muerte, porque hay muerte psicológica, hay muerte emocional y todas esas cosas. Pero estamos hablando de lo que es la muerte en la Biblia. ¿Ok? Así que recordemos que el ser en el humano es Elohim. Elohim o una unidad de Elohim. El ser humanizado no es Elohim, pero es una unidad de Elohim. Y esto lo quiero explicar por una metáfora, ¿verdad? Recreé una metáfora. Imaginemos que nosotros vamos al océano Pacífico, que es el océano más grande. Usted va con un cubito y usted coge el cubo, lo llena y sale. La pregunta es, ¿en ese cubo está todo el océano? No, en ese cubo no está todo el océano. Pero en ese cubo está todo lo que usted necesita para definir el océano. Todos los componentes, todos los ingredientes, todos los minerales que hace el océano están en ese cubo. Y siempre traigo esta metáfora para que entendamos que nosotros somos una unidad de Elohim. Ese ser es metaforizado en la escritura como Eva, madre de todos los vivientes. Por cuanto cada ser humano es primero engendrado en Eva, metafóricamente hablando, todo lo creado es primero engendrado en la conciencia. Este hermoso universo fue creado en la conciencia primero. Y dijo Dios, sea esto. Y fue hecho. Pero ya porque estaba contemplado, estaba imaginado. Usted y yo fuimos imaginados por Dios. Es por eso que dice, hagámoslos conforme a nuestra imagen. Imagen es algo que usted mira en su mente. Usted se imagina. Entonces, todo lo creado es primero engendrado en la conciencia. Todo esto físico que usted ve, todo lo que usted tiene a su alrededor, todo lo que usted puede ver con sus ojos, fue creado primeramente en la conciencia. Primero en la creación, en la conciencia del Padre. Y ahora todo esto que vemos fue creado en la conciencia de nosotros los hombres. En otras palabras, que todo lo físico que nosotros vemos es la expresión o la manifestación de nuestros pensamientos. Para que vayamos entendiendo ahora un poquito de cómo funciona la teología. Por tanto, esa muerte o separación de la naturaleza humana, que es Adán, de Elohim, que es una unidad de Adán o una unidad de Elohim, es por causa de Elohim dejarse tentar de su propia naturaleza humana, Adán, y dejarse engañar. Y yo recuerdo que en un estudio yo pregunté, entonces, ¿cómo es que Dios se deja tentar? Lo que pasa es que no estamos hablando de Elohim el Padre, estamos hablando de Elohim la criatura. La razón por la cual Adán, el humano, tienta a Eva, que es el ser, que es el mismo Elohim, en nosotros, es porque Eva estaba sobre el señorío de Adán. Y yo sé que a las mujeres esto le va a encantar, porque siempre ha habido un señorío del hombre sobre la mujer, literalmente. Y eso es una muy mala expresión o un muy mal entendimiento e interpretación de la escritura. Eva era la que estaba a cargo, que era la mente. Y Adán, que es el cuerpo, quería enseñorearse de Eva. Adán logra su objetivo y ahora Eva queda bajo el dominio de Adán.
Elohim, creador, que significa uno formado por otros. Cuando usted ve la palabra Dios en el Antiguo Testamento, busque el texto griego, el texto hebreo, y busque el Strong, y va a decir dioses, un plural, que significa uno formado por otros. El Elohim creador le dice a Eva que su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ella espiritualmente. Eso fue lo que aconteció en el huerto, espiritualmente. Recordemos que hablamos de metáforas. Lo que aconteció en el huerto no fue literal, fue una metáfora. Ya esto yo lo he enseñado básicamente en todos los estudios. Este acontecimiento espiritual es ilustrado por medio de metáfora, figura retórica. Al momento de ese acontecimiento de rebeldía, el ser o la mente se divide en dos partes. Porque en el principio solamente había una lengua y una misma palabra, lo que significa que había una armonía en obediencia de Adán y Eva con Elohim creador. Es decir, que tanto la conciencia como el cuerpo estaban unidos. No había diferencia. ¿Por qué? Porque había una armonía, había una coherencia entre lo que pensaban y lo que se actuaba. Porque si usted no tiene una coherencia entre lo que usted piensa y lo que usted acciona, usted no hay algo mal en usted. Y hay muchas personas que dicen una cosa y hacen otra. La idea de la reconciliación es precisamente esa, que nuestra naturaleza espiritual armonice con nuestra naturaleza humana. Esa es la reconciliación. Y nuestra naturaleza espiritual es el mismo Dios en nosotros. Al momento, ¿verdad? Dije que de esta rebeldía la mente se divide en dos partes. Y especificó Elohim creador porque cuando la escritura habla del ser humano es el mismo Elohim o la misma unidad de Elohim. Dice el Salmos 82:1 que Dios, Elohim, está en la reunión de los dioses o Elohim, en medio de los dioses juzga. Hay otros textos más que hablan de Elohim, hablan de Dios y de dioses. Dios, Elohim creador, está en la reunión de los hombres o de los dioses. En medio de los hombres juzga o en medio de los dioses juzga. Traigo esto para que cuando usted vea dioses en el Antiguo Testamento, no piense en que son dioses como nosotros lo hemos interpretado. Claro, aparte de ese tipo de dioses, hablamos de estatuillas, de figuras, de madera, de hierro y de todas esas imaginaciones que nosotros traemos en nuestras mentes, que las convertimos en dioses. Pero dioses, dentro del contexto bíblico, representa a los hombres. Cuando dice que se fueron detrás de otros dioses, es que abandonan su naturaleza espiritual, que es Dios, y se van detrás de la naturaleza humana. Eso es irse detrás de otros dioses, como también se van detrás de imágenes de cera, de madera, de hierro, de piedra y todo ese tipo de dioses. Pero dioses no solamente son eso, porque hay muchos tipos de dioses en nuestras vidas. No voy a entrar en detalle ahora. Entonces, la mente de ellos, después de esta rebeldía, se divide en dos partes. Y esto quiero que lo entendamos, ya yo lo he explicado en los estudios anteriores. Al principio, nosotros teníamos una sola mente, porque nuestra unidad, es decir, que el ser humano estaba en armonía
los pensamientos de Dios eran nuestros propios pensamientos. No había discrepancia, no había problema. Hasta tanto la naturaleza humana se revela o es tentada, mejor dicho. Bueno, hay esa de lo que aconteció en el huerto es mucho más profunda, porque cuando dice que los ojos se le abrieron, es una teología muy profunda. No voy a entrar en eso ahora porque tendría que entonces dar detalles. Y no es que no sepa los detalles, pero tendría que entonces dar todo el detalle completo de la confrontación. Y no es la idea aquí. La idea aquí es traer para que ustedes tengan una idea. Esas dos partes en nosotros es el lugar santo. El lugar santo es donde opera la mente condicionada del ser en nosotros, la conciencia del ser humano. Y el lugar santísimo es donde opera la mente o la conciencia incondicionada del Padre Elohim en nosotros. Vemos que la separación de nuestra mente, lo que quiere decir que Dios nunca se fue. Dios nunca se fue. Ahora bien, Dios por medio del tabernáculo nos ilustra lo que acontece dentro del ser humano. En ese lugar santísimo es donde se encuentra la ley de Dios, el propiciatorio, que es, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados, el maná, que es la palabra que crea, la palabra creadora, la provisión de Dios, y la vara que es reverdeció de Aarón, que es tipo del reino de nosotros. El lugar santo es donde se encuentra el santuario o el lugar de encuentro, que Dios lo dejó en nosotros para que nosotros pudiésemos comunicarnos con Él. El pan o la palabra creadora de Elohim o nuestra provisión, y el candelabro o el espíritu mismo de vida que fue el que Dios puso en nosotros en el momento de cuando nos sopló ese espíritu de vida. Este es el tabernáculo hecho por Moisés, el cual es símbolo del cuerpo humano. Espiritualmente, esto se encuentra en su mente y en la mía. Hablamos de la mente consciente y la mente subconsciente en el ser humano. Esto hablándolo científicamente, médicamente o psicológicamente. Porque nosotros en nuestras congregaciones no nos gusta decir o no nos gusta hablar de la psicología. Pero la Biblia es el más grandioso libro de psicología que se haya escrito jamás en la vida. Psicología. Lo que pasa es que el escritor usa unos términos bíblicos que nosotros, ahora que tenemos el conocimiento de los términos bíblicos, tenemos el conocimiento de lo que son los términos de la ciencia, debemos de reconciliarlo. ¿Entiendes? Porque nosotros con lo espiritual no queremos saber de lo psicológico, pero es lo mismo. Pero nos han enseñado que no es lo mismo. Entonces, el ser humano está compuesto por Eva, que es el ser o la mente, y Adán, que es la naturaleza humana. Ambos forman el ser humano, ya sea hembra o ya sea varón. Entonces, luego de haber entendido la razón por la cual los hombres murieron, espiritualmente hablando, vamos ahora a lo que es la muerte física. Ya explicamos que la muerte eterna no existe. Explicamos lo que aconteció en el hombre para que esa muerte espiritual haya surgido. La causa de la desobediencia separa a Dios del hombre. Eso es muerte espiritual. Vamos ahora a la muerte física. La muerte física es la separación de Elohim, de nosotros, ¿verdad? Del espíritu del Padre en nosotros, de la naturaleza humana, es decir, de Adán. Cuando nosotros morimos, hay una separación. Ese Elohim, o Eva, el cual es el mismo espíritu de Dios puesto en Adán, vuelve a Elohim Padre, quien lo dio a Adán. Adán, naturaleza humana, vuelve al polvo de donde fue tomado. Eso lo encontramos en Eclesiastés 12:7. Que yo lo esté diciendo en otra manera,
Con otras palabras, no significa que no sea lo mismo. Para que nos borremos toda esa religiosidad que nos han vendido a nosotros y estemos claros y entendamos quién es Dios en nosotros y quiénes somos nosotros en el Padre. Esa es la muerte física. Usted, como cuerpo, se va 7 pies debajo de la tierra y el espíritu de vida vuelve al Padre. No quiere decir que usted va conscientemente. Simplemente dice el texto que el espíritu de vida vuelve al Padre, quien fue el que lo dio. Pero nosotros hemos inventado una teoría que dice que nosotros salimos del cuerpo y nos vamos y por allá estamos conscientes y que si llegamos allá al cielo y que si Pedro nos abre la puerta. Eso más bien es algo místico. Eso es mitología. Eso no es bíblico, amado. No nos dejemos engañar. Nosotros me parece a mí que somos bastante inteligentes y Dios nos ha dado su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento para que nosotros caigamos en eso. Y me perdonan. La muerte física es la separación, ¿ok?, de Elohim y de la naturaleza humana. La pregunta es, ¿por qué debemos de morir físicamente? Esa es la pregunta. Porque ya vimos la primera muerte. Y ahora entramos en la segunda muerte. Tenemos que morir físicamente porque esta naturaleza humana, pecaminosa, serpentina, la causante de todo este rollo, debe de ser destruida. Porque ya Dios Padre tiene otro cuerpo preparado, otra casa para sus Elohines o Elohims o para sus hijos. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5:1. Búsquelo. Dios no tiene ya preparado otro cuerpo. Por eso es que la naturaleza humana tiene que morir. Y es por esto que Cristo murió en su cuerpo de carne. Vamos a terminar con el verso 12, ya que más adelante hablaremos de la resurrección. Entonces, la pregunta es, ¿cree usted que todos los seres humanos volveremos a vivir? Todos los seres humanos, no digo nosotros la iglesia, todos los seres humanos. Bueno, ya hemos visto lo que Isaías y Pablo revelan en cuanto a esta famosa salvación. Y quiero cerrar por ahora, no que voy a terminar el estudio, aunque ya el estudio básicamente está terminando, pero quiero que miremos y busquen en Hechos 26, del 4 al 8, cuando Pablo es traído delante del rey Agripa. Y yo quiero que analicemos esto que Pablo habla en cuanto a la vida anterior de Pablo. Porque este texto lo hemos pasado desapercibido. Y es bien importante lo que Pablo nos revela aquí. Lo voy a leer. Lo tengo aquí. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, presten atención a lo que Pablo nos revela aquí. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar quienes nuestras 12
tribus. 12 tribus representa a todo Israel. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Que se juzgue entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Si usted es inteligente, y yo sé que usted lo es, analice ese texto. Pablo nos habla de la salvación de las 12 tribus de Israel. Está claro. Lo que pasa es que nosotros no queremos entenderla porque choca con nuestra teología. Una teología humana. Vamos a terminar este texto. Vamos a terminar el estudio hoy porque ya se nos está llegando casi a la hora completa. Bueno, vamos a cerrar esta tercera parte de nuestro estudio de la justificación de vida para toda la humanidad, parte 3. Quiero, antes de cerrar, antes de terminar esto, quiero pedirles perdón. Primeramente, no porque me arrepienta de lo que estoy enseñando, sino más bien pedirles perdón, tal vez porque soy un poquito rudo, como Pablo le dijo a una de las iglesias, que eres tosco en las enseñanzas, pero muchas veces nosotros los maestros tenemos que ser un poco tosco, un poco duro cuando estamos enseñando las escrituras. Y más cuando estamos tratando de que un pueblo que es duro de servir logre entender lo que el Padre le está tratando de transmitir. Es lo mismo que encontramos con Ezequiel, con Jeremías, con los profetas. Dios le dijo a Ezequiel que lo iba a enviar a un pueblo a hablarle, a predicarle duro de servicio. Y si usted lee Ezequiel y lee Jeremías también, no es fácil. No estoy diciendo que todos ustedes son duros de servir o de servicio. Pero sí, entre ustedes hay muchos que son duros de servicio. El evangelio no fue hecho para llevarlo de una manera agradable en el sentido de suavizarlo. El evangelio no se puede suavizar. El evangelio no se le puede pintar de colores rosaditos ni nada de esas cosas. Jesucristo nunca trató ni enseñó a que el evangelio es algo fácil. Ustedes conocen que Jesús era duro en la palabra y fuerte. Y es por esto que vimos que los discípulos dicen, mira, esta palabra es dura. Lo que tú nos estás diciendo no es fácil. Se están yendo. Bueno, Jesús, ¿qué le dijo? ¿Y ustedes qué van a hacer? Váyanse si ustedes quieren también. Pero Pedro fue sabio. Pedro dijo que tú eres el único que tiene palabra de vida. Bueno, esta palabra de vida es la que yo estoy enseñando. Tal vez estoy utilizando otras terminologías, pero y es por esto que quiero que entendamos lo espiritual del mensaje. Porque si nosotros entendemos toda la escritura dentro del contexto literal, no estamos interpretando correctamente el mensaje que el Padre nos quiere transmitir por medio de esas metáforas, por medio de esas narraciones,
Unas son históricas, otras son metáforas, y nosotros tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos al mismo Dios dentro de nosotros, y el mismo Jesús nos dijo que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, no el hombre. Pero el hombre se ha encargado de sustituir al Espíritu Santo y él mismo guiar a los seres humanos o al pueblo de Dios, él, con sus propias teologías y sus propias enseñanzas. Y eso no fue, hermanos, lo que el Señor nos ha mandado. Dice Pablo que el Espíritu va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Jesús dijo que le iba a hablar a todos en parábola para que oyendo no oigan, no entiendan. Y los discípulos le preguntaron, pero ¿por qué tú le hablas en parábola? Porque yo no entiendo. Y dice, no, porque a ustedes les he dado el revelarle el reino. El reino, el reino es un reino espiritual. No es un reino literal. Y si vamos al caso, todo el ministerio de Jesús, acusado por los judíos, por su propio pueblo, por su propia religión, es un tipo, una figura de lo que nosotros vamos a tener que experimentar en los últimos 42 meses. Lo vimos en Pablo, lo vimos en Pedro, porque todo en la escritura son repeticiones, donde todas esas narraciones revelan el testimonio de Jesús, el cual es el Espíritu. Es por esto que dije que el testimonio de Jesús, que es el Espíritu de la profecía, lo que significa que esas narraciones tenemos que interpretarlas espiritualmente, no literalmente. Aunque literalmente sí tiene una enseñanza educativa, pero no es el mensaje que Dios nos está transmitiendo. Porque todo esto, el problema, el meollo de todo esto está en nuestras mentes. Todo el problema es mental. Que estamos desubicados, estamos desenfocados, estamos que tratamos de acertar el blanco y no podemos porque estamos en oscuridad. Y es por eso que dice la Biblia que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana significa el primer día de la recreación, donde Dios dijo, sea la luz. Y vino la luz. Cristo es la luz que nos alumbra a nosotros. Nos sube el switch, el interruptor, como la metáfora que yo hice. Ahora tenemos luz. La verdad, dice Jesús, que nos va a hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de toda esta mentira, de toda esta religiosidad. ¿Cuál es el problema con Jesús? Los líderes judíos, sus propios líderes. El problema fueron los líderes judíos. Ese también es nuestro mismo problema. En el momento en que estemos en los últimos 42 meses, donde la bestia se le da autoridad para vencernos, esos líderes judíos de nuestras propias congregaciones son los que nos van a entregar a Roma. Si usted lo quiere entender, si usted lo quiere creer, créalo. Si usted no lo quiere creer, pues usted de todas maneras, lo crea o no lo crea, si usted está vivo en ese momento, usted lo va a tener que experimentar. ¿Entiende? Y mi propósito con este tipo de estudio es que ustedes despierten bíblicamente
que entiendan cuando el texto, es por esto que mira, traje el de Juan el Bautista, traje el de las clases dominicales que estoy trayendo de la escuela bíblica. Todo eso son interpretaciones espirituales. Y en el de hoy también, todo esto es espiritual. Vamos a continuar estudiando del verso 13 en adelante, del verso 13 en la parte 4. Y yo quiero que si usted va a ver el video, vaya preparado que esto es espiritual. Ya estamos cansados de las historias literales. Vamos ahora a profundizar intuitivamente a lo que Dios nos está transmitiendo por medio de su palabra. Los estudiantes de interpretación bíblica y de formación teológica, estos estudios deben de ser para ellos una cátedra. En la universidad, usted no lo van a aprender. En el instituto tampoco. Y en las clases bíblicas, menos todavía. Dominicales ni sabatinas, menos todavía. Porque nuestros maestros están gobernados por los expositores. Muchos de los maestros, por experiencia propia, se paran al frente a dar una clase y no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que ellos están explicando, porque se dejan llevar de lo que el expositor tiene y punto. A eso le llaman maestro ahora. Viene el fulano de tal, que es un teólogo, le repite la misma bla, 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 y ustedes, el espíritu es un hombre lleno de Dios. Pero cuando viene un chiquitico que nadie conoce y le trae a usted la verdad, es por eso que Jesús dijo que no hay profeta en su propia tierra. Jesús, que era el que tenía la verdad, nadie lo quería escuchar. Lo rechazaron. Sus propios líderes, sus propios hermanos lo rechazaron. Que me rechacen a mí, no tengo problema con eso. Y eso, que no estoy profundizando más, porque cuando entremos en las profundidades de las escrituras, eso que el ángel le dijo a Juan, que Juan le fue a adorarlo y le dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. La pregunta es, ¿el ángel es consiervo de Juan? Entonces, ¿qué quiere decir consiervo? Eso tenemos que interpretarlo. Es una interpretación muy linda y muy hermosa. Yo amo estos estudios. ¿Por qué? Porque ya Dios me está llevando por este camino. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo enseñe esto a su pueblo, que son ustedes, porque Él le ama. Dios quiere que ustedes reinen, porque ni siquiera el reino se enseña en nuestras congregaciones. Ni siquiera eso. Pablo enseñaba el reino de Dios. Jesús enseñó el reino de Dios. Todos enseñaban el reino de Dios, pero nosotros no enseñamos el reino de Dios. Enseñamos el reino en los cielos. Pórtate bien para que cuando tú te mueras te vayas al cielo. Y si Cristo viene, pues te vayas con Él. Esa es nuestra famosa teología. Barata, dicho sea de paso. Y me perdonan nuestros hermanos de nuestras congregaciones, pero es una verdad. Y yo la verdad no la negocio, ni se la tapo a nadie. Y yo la verdad la digo aunque me cueste la cabeza. Porque si Cristo lo dijo y le costó la cabeza, entonces, si yo lo digo y me cuesta la cabeza, no es nada. Pero la verdad, yo la digo. Si usted la quiere creer, usted la cree. Si usted no la quiere creer, no la cree. Es por esto lo importante de nosotros interpretar espiritualmente la escritura. Es por esto que Pablo pide por espíritu de discernimiento para las iglesias. Pablo nos revela muchas cosas, pero pide a Dios que nos dé espíritu de discernimiento y de revelación para que el espíritu nos la revele. Pablo nos la revela por medio de las metáforas.
pero es nuestra responsabilidad interpretarlas espiritualmente. Y es por esto que la iglesia de hoy, en verdad, en el contexto general, está fracasada. Porque no hemos entendido el mensaje de la salvación. Y por eso es que Dios repite en el Antiguo Testamento que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y esto no es la idea, amado. La idea de esto es que nosotros reinemos, nosotros reinamos. Pero en la iglesia no se enseña que usted reina. En la iglesia le dice que usted es un fracasado, que usted tiene que dejar de hacer esto. Un legalismo total es lo que hay en la iglesia. Que tiene que diezmar, que tiene que ofrendar, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello. Eso es religión. Esos son dogmas. Son tradiciones. Y Jesús combatió todo eso. Nosotros en la iglesia no somos libres porque somos esclavos de un sistema religioso. Y de eso Cristo vino también a liberarnos, de ese sistema religioso esclavizante. No hay peor esclavitud que la esclavitud religiosa, para que ustedes lo vayan entendiendo. Y yo sé que me estoy pasando un poquito de los minutos, pero esto es bien importante que todos recapacitemos. La intención de estos estudios no es perturbar su fe. Es más bien que usted despierte el espíritu en usted y usted descubra que usted es el hijo. Que usted reaccione, recapacite y se ponga para su número. Esa es la intención, ese es el propósito. Y aunque yo sé que yo tal vez no soy muy intelectual en la manera en la que hablo, ni tal vez cómo me expreso y cometo muchos errores de aquí a allá, pero la verdad la digo. Fue lo que el Señor me mandó. Tal vez necesite más, ¿verdad? Más inteligencia. Pero bueno, gracias por el patrocinio de ustedes, de verdad, se lo agradezco. Gracias por su paciencia, gracias por soportarnos, gracias por terminar hasta aquí, porque no todos lo logran. Y le pido que por favor regálele corazoncitos al Señor, porque comparte este estudio con todos sus hermanos en las redes sociales, con todos sus amigos, con todos sus familiares, con todo. Haga de este video uno viral. Y aunque yo sé que muchos no se atreven a compartirlo por lo que yo enseño aquí, porque sale de la tradición. Mis enseñanzas no son enseñanzas tradicionales. Es por esto que los likes ni los corazoncitos son muchos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ver este tipo de estudios. La gente quiere ver lo mismo todos los días. Un predicador que ni se entiende lo que está hablando y usted ve a la gente porque eso es lo que nos han enseñado. Eso es religión. Eso es legalismo. Yo me imagino que si Pablo estuviera aquí ahora, y Jesús mismo, Pablo dice, yo me desaparezco, yo no puedo continuar con esto. Hermanos, Cristo viene pronto, o Cristo se ha de manifestar en nosotros ya mismo. Y si esa imagen del Hijo no está formada en usted, yo se lo digo ahora mismo de todo mi corazón, usted de aquí no se mueve. Si Cristo no está formado en usted, usted de aquí no se mueve. Punto. No importa si usted me dice a mí hereje, mentiroso, embustero, lo que usted quiera, pero la verdad es la verdad. Yo mismo, si Cristo no se manifiesta en mí, y mira que yo me aseguro de vivir una vida agradable al Señor, y no quiere decir con esto que sea perfecto, porque fallo, pero
procuro con diligencia presentarme ante Dios aprobado. Y yo todavía digo, tengo que asegurarme, porque si Cristo no se manifiesta en mí en ese día, también me quedo. Así que, pero bueno, nada, Dios le bendiga a todos. Perdona en verdad la lata y nada. Si usted le gustó este estudio bíblico, pues compártalo con todos sus hermanos, con todos sus amigos, y nos vemos hasta la próxima si el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo. Amén.